Sean bienvenidos a lo que es nuestro curso de administración de bases de datos. En el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es la unidad número 4, denominada supervisión, mantenimiento y automatización de servidores. Vean que este es ustedes son creo que uno de los pocos grupos con los cuales no hemos tenido prácticamente interrupciones en lo que son las clases debido a feriados o cualquier otro evento. Fíjense que hemos tenido suspensión de clases un lunes y martes por la muerte de los estudiantes. Tuvimos también suspensiones de clase un jueves y viernes por lo que es la cuestión de Navidad y Año Nuevo, lo cual hizo que ciertos grupos se atrasaran un poco. En el caso de ustedes, ya estamos prácticamente listos con lo que es el contenido del curso. Y sobre todo de este que vimos, hay ciertos temas que son más cortos y hubo uno que lo vimos los dos juntos en la misma clase para poder cubrir un poco lo que es el tiempo. Entonces ya en el día de hoy, acerca de este tema, acerca de esta unidad, nos tocaría ver el tema número 4.3. Para ver, no, estoy abriendo el que no es, ok. Para ver, ya va, déjame ver que tengo aquí como que abierto el que no es. 4.3. Nos quedaría hoy el 4.3 y la próxima clase lo que es el 4.4. Y con eso culminaríamos con nuestro contenido. Aunque les adelanto que ambos temas están muy ligados entre sí, por lo que generalmente el contenido de uno y de otro se solapan. Por lo tanto, casi siempre terminan viéndose como un solo contenido, ya que estas nociones de automatización se prestan para ello. Entonces vamos a comenzar hablando en el día de hoy de lo que sería la parte de automatización, mantenimiento y seguimiento en bases de datos. En primer lugar, debemos hacer referencia a lo que es automatizar la gestión de datos. Recuerden que la idea de la automatización es reducir, minimizar la cantidad de intervenciones manuales humanas en lo que es el funcionamiento, mantenimiento, control, supervisión, etcétera, de la base de datos, lo cual representa un menor riesgo de errores en la gestión de nuestra información. Recuerden que desde este punto de vista, el ser humano no es muy bueno para lo que son tareas repetitivas, ya que él no puede estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año encargado de la supervisión de un sistema, ya que se agotaría rápidamente. Incluso el colocar varias personas, por ejemplo 3 personas, turnos de 8 horas, que es lo normal de trabajo, también es engorroso, porque aparte del enorme costo que representaría, cada persona tiene una visión diferente de las situaciones. Cada persona puede dar una solución diferente a los casos. Entonces puede ser que, por ejemplo, si el señor Beltrán tiene un problema ahorita con su base de datos y resulta ser que faltan unos minutos para lo que es el cambio de turno de la persona encargada, y el que está actualmente está apurado porque ya le va a tocar cambio de turno, y si no ha terminado con la solución va a tener que continuar horas extras. Llega y le da una solución a medias, donde el señor Beltrán va poniendo su solución en práctica mientras que cambian de persona responsable. En el momento que le toca a la otra persona, resulta ser que la solución fue solamente parcial.
Por lo tanto, requiere de otras informaciones, de otros elementos adicionales para poder solucionar. Y este nuevo encargado que está al momento tiene un diferente punto de vista y haciendo que el señor Beltrán tenga que volver a reiniciar con lo que es su proceso de solución. Diga, señor Alba. No dijo nada. Sí iba a decir. Un problema en la clase anterior. ¿Ah? Con internet. Ya No, va tuve que... un problema con la clase anterior en internet, con internet, digo. Bueno, recién me conecto nuevamente. Gracias. Dele, pues. Bueno, si era eso nada más. En caso de que se les conecte el micrófono sin querer, simplemente apáguelo. Porque entonces pienso que es que quieren intervenir en algo e interrumpo lo que es el hilo de la explicación. Bueno, continuamos entonces. Como ya hemos visto, esos son problemas relacionados con el factor humano. En cambio, cuando se logra diseñar soluciones automatizadas, estas siempre van a dar la misma respuesta dependiendo de los valores de entrada que tenga en cada caso en particular. Eso sí, aunque son bastante equilibradas, bastante estables en su respuesta, también son bastante limitadas porque carecen de ese elemento de creatividad, de inventiva, de autoaprendizaje, de experiencia, etcétera, que tiene la persona. Pero son soluciones desde todo punto de vista válidas para casos generales. Allí se reduce el trabajo de lo que es esa persona que atiende, limitándola a la solución de los casos específicos que puedan surgir, casos que no sea válida la situación que ha sido implementada como solución, ya que sabemos que la gestión de datos suele ser una tarea que requiere de mucho tiempo, incluso antes de que comience su proceso de consolidación. Al respecto, hay diferentes posibilidades. De allí que muchos administradores de base de datos aún usan gestión manual en lo que es su trabajo, que es un proceso lento e ineficiente, siendo obvio que esa es la solución más propensa a errores por todas las consideraciones que se acaban de suministrar. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar a este respecto? Estos son los administradores a la antigua. Una mejor opción es que se realice en forma automatizada la gestión de ciertos aspectos de la base de datos, los cuales sean de uso común o repetitivo. Esto garantiza menor cantidad de intervenciones manuales y por lo tanto lleva a procesos más confiables, los cuales eventualmente conducirán a un sistema más estable. Esto se logra mediante la configuración de diferentes controles para garantizar la calidad de los datos. Ahí estaríamos hablando de la aplicación de aquellos elementos que estudiamos al principio, los cuales son los disparadores o desencadenadores, las funciones y los procedimientos almacenados. Generalmente lo que se hace es codificar un disparador para que active un procedimiento almacenado o una función ante un evento específico. Entonces, como pueden ver, esta es una de las opciones que debemos tomar porque ya los enormes volúmenes de consultas, de concurrencia que se pueden presentar, también son otro problema grave. Más aún cuando estamos hablando de lo que es la gestión de bases de datos con sistemas en la nube.
Fíjense que allí se multiplica exponencialmente la cantidad de solicitudes simultáneas que podemos tener. Y el ser humano no es capaz de atender más que unas pocas al mismo tiempo, generalmente solamente una dependiendo de su complejidad. Es como lo que hablábamos en ciertos cursos del caso del médico. Si yo tengo un doctor, ya me faltó déjeme sacar la punta del lápiz. Si por ejemplo yo tengo un médico que es capaz de atender, por ejemplo, un psicólogo, un paciente por hora, esto es un médico que atiende un paciente por hora, este médico en sus 8 horas, supongamos para hacer más fácil el cálculo, en 10 horas de trabajo, solamente va a atender en promedio 10 pacientes. Vean que esto es algo sumamente limitado. En cambio, para el caso de los sistemas expertos, si yo tengo un sistema experto, el cual es capaz de realizar la misma consulta a ese paciente psicológico, supongamos que dure lo mismo que dura el médico por paciente, es decir, 1 hora por paciente. Ese sistema experto tiene la ventaja de poder soportar concurrencia. Eso quiere decir que él puede soportar atender al mismo tiempo a múltiples pacientes. Con lo cual es muy probable con las nuevas tecnologías que esos 10 pacientes que el médico humano atendió en todo el día sean atendidos durante la primera hora de trabajo del sistema. Vean como allí hay mayor manipulación de datos. Esta manipulación de datos implica también lo que es trabajo para la gente que está encargada de la administración de la base de datos. Imagínense que él tuviera que hacer todos los procesos implicados de manera manual. Probablemente significaría un cuello de botella para el sistema. Vamos a imaginarnos que por muy buenas condiciones él termine duplicando el tiempo de trabajo haciéndolo todo de manera manual. Entonces allí tenemos otra de las condiciones por las cuales es necesario automatizar nuestros procesos de gestión de datos. Además de esto, cuando estamos trabajando en lo que son entornos en la nube, debemos procurar garantizar la seguridad de nuestra base de datos, lo cual implica otra serie de procesos que debemos automatizar. ¿Por qué? Porque recuerden que los sistemas de base de datos en la nube permiten configurar enlaces directos con sistemas en nuestro centro de datos para aprovechar los mismos beneficios respecto a la automatización. La conexión entre diferentes sistemas puede hacerse a través de lo que es la web, sin tener que establecer un enlace directo entre las dos bases de datos para lo que es la importación y exportación de información. La automatización entonces de este proceso es por lo tanto la clave para mejorar la gestión de la base de datos, inclusive en términos de seguridad. Nosotros manualmente no somos capaces de llevar una correcta vigilancia y supervisión de lo que es la seguridad de nuestra base de datos cuando se encuentra en un modelo local, menos aún cuando estamos ante entornos virtuales que son mucho más dinámicos, tienen mucho mayor movimiento. De allí que debemos procurar automatizar en lo posible la mayor cantidad de procesos para así garantizar su óptimo aprovechamiento de los datos. Esto
nos lleva a la idea de pensar en lo que sería la optimización de la base de datos usando validaciones y controles automatizados. Recuerden que la calidad de los datos es otro punto que requiere de la atención primordial de lo que es el administrador o gestor de bases de datos. De allí que al mejorar la calidad de nuestros datos, vamos a permitir una mayor comprensión de los mismos, así como la posibilidad de realizar un análisis más profundo y preciso y exacto de nuestra base de datos, lo cual conducirá a fin de cuentas a una mejor toma de decisiones, que es lo que se quiere realmente. Dependiendo de los procesos y propósitos que se presenten y la construcción de ciertos informes propios, donde debemos poder ser capaces de elegir si los datos pueden validarse antes de que se corrijan todos los controles y verificaciones correspondientes. Por lo tanto, es importante y tal vez podemos decir indispensable que la automatización aplicada a nuestras bases de datos pueda decidir cuándo debe emprenderse cada acción específica. Entonces fíjense que hay muchísimos elementos, muchísimos factores vinculados con lo que es la automatización de las bases de datos. Tanto así que esto puede incluir los diferentes elementos que hemos estudiado, tales como por ejemplo los respaldos y copias de seguridad, la gestión de perfiles y supervisión del servidor, la importación y exportación periódica de datos preestablecidos, la supervisión de servidores remotos, distribuidos y vinculados, la validación de lo que es la duplicación de archivos, la reducción de la redundancia e inconsistencias, la automatización de lo que es el mantenimiento de nuestra base de datos, la automatización del seguimiento de la misma, la automatización de la seguridad. Esto por nombrar solamente algunos elementos de interés. Entonces, de allí que como parte del... Este es 4.4. Ahí coloqué mal la numeración. Allí que como parte de la clase de hoy hay que incluir de una vez la parte de automatización de bases de datos relacionada también con lo que es mantenimiento y seguimiento, porque son temas conexos que no podemos desvincular de lo que estamos haciendo. Recuerden que en todas las empresas el área de tecnología de la información tiene que realizar diversas actividades que permitan que los procesos empresariales trabajen en armonía y de ser posible automáticamente, para así contribuir al logro de los objetivos que han sido definidos para cada una de ellas. La información que fluye entre estos procesos tiene entonces que ser almacenadas en bases de datos que sean escalables, eficientes y seguras. De allí que implementar procesos especializados de tipo automatizado en nuestras bases de datos nos va a otorgar una serie de ventajas competitivas,
las cuales impactarán al negocio de manera integral, ya que ustedes saben que toda empresa debe gestionar de forma adecuada los grandes volúmenes de información que genera constantemente respecto a su negocio, tanto a nivel de datos como de procesos, personas, etcétera. Por lo que si nuestra base de datos tiene un tamaño considerable, gestionarla manualmente de forma práctica y eficaz resultaría imposible. En estos casos, la mejor solución posible vendría a ser la automatización. Es por ello que los administradores de base de datos tienen que aprender a automatizar las tareas, a detectar primeramente y luego automatizar las tareas repetitivas, de tal forma que las mismas sean ejecutadas de forma consistente. Vean que uno de los problemas está en eso. Muchas veces no nos damos cuenta de ciertas tareas que son repetitivas, que se van a producir constantemente, y eso es el primer problema que debemos afrontar, su identificación. Luego de esto, el segundo problema que hay tendría que ver con la comprensión de dicha tarea. En este caso, debemos analizarla, probablemente descomponiéndola en los elementos que la integran, para así lograr su mayor comprensión posible. ¿Por qué? Porque solamente esta comprensión nos va a permitir generar las soluciones necesarias para lo que es la optimización de nuestros procesos. Pero recuerden que debemos cumplir con todos estos pasos. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de que hay una situación que podemos automatizar, nunca vamos a dedicar tiempo a dicha acción. Si no entendemos bien esa situación, por mucho esfuerzo que hagamos para automatizarla, el resultado seguramente va a ser inadecuado. Va a crear más problemas que soluciones. Por otra parte, debemos mantener lo que es una verificación continua, una supervisión continua sobre estas soluciones que vayamos creando. ¿Por qué? Para poder asegurarnos de que mantienen su validez. Recuerden que la informática, la computación, las empresas son entornos dinámicos, sumamente cambiantes y evolutivos. Y las soluciones que hoy son válidas o que son óptimas, puede que mañana pierdan su validez o por lo menos que reduzcan su utilidad. Por lo tanto, debemos estar pendientes de esto para realizar procesos de actualización periódicos que permitan adaptarnos a cualquier nueva necesidad que surja referente a la gestión de nuestras bases de datos. De allí que existen muchas herramientas que nos van a apoyar en este proceso de validación, entre las cuales podemos nombrar, por solamente decir una de las más, una de las más comunes, de las más utilizadas, lo que es el Microsoft SQL Server. Vean que ya nosotros en clases anteriores hablamos de un montón de herramientas, de sistemas que nos permiten la gestión de bases de datos, tanto de tipo libre como de tipo comercial, tanto de tipo relacional como no relacional.
siendo esta una de las aplicaciones comerciales de uso más común dentro de lo que es la gestión de bases de datos, ya que las herramientas proporcionadas por Microsoft SQL Server van a permitir realizar una administración sencilla en comparación con otros motores de gestión de bases de datos. Pero aun cuando las tareas sean fáciles de ejecutar, es común la necesidad de repetir una tarea varias veces en periodos de tiempo sumamente cortos por lo general, por lo cual es conveniente automatizarlas. No podemos, repito, estar cada vez que, imagínense que cada vez que, por ejemplo, un alumno presentara el examen, tuviera que el profesor validar, hacer la corrección de esos exámenes de marcar con X. Eso sería una pérdida de tiempo y de esfuerzo considerable. En cambio, con la automatización que ya viene con el sistema, simplemente el alumno contesta sus preguntas y el profesor recibe la nota correspondiente, la cual debería ser cargada en el SIGA. Lo que pasa es que aún no contamos con, digamos que con el enlace correspondiente debido a la eventualidad de la pandemia y etcétera. Estamos todavía trabajando en ese aspecto con la misma metodología previa y debemos hacer la carga de notas de manera manual. Pero no se preocupen mucho, yo espero que ya para pronto podamos ver que ese tipo de tareas, de actividades, comience a gestionarse de manera automatizada, que cuando ustedes presenten una evaluación en el SIGA, en el campus, dicha nota pueda ser transferida directamente a lo que es el SIGA. Pero esas son cuestioncitas de automatización que deben ser mejoradas. Allí es donde podemos ver, como hablábamos en el curso anterior de proyecto integrador, que no hay ningún software 100% perfecto ni libre de errores, sino que en todo momento pueden aparecer nuevas necesidades y requerimientos, los cuales deben ser tratados de la manera más óptima y oportuna posible. Vean que tenemos... Ya, ni sé qué malo. Se está botando. Tiene mucha candela. Vean que tenemos una serie de beneficios cuando automatizamos nuestros procesos de la gestión de bases de datos utilizando SQL Server. Entre estos beneficios podemos destacar los siguientes. En primer lugar, se produce una reducción de la carga de trabajo administrativa. Es decir, nuestro gestor, nuestra persona encargada de la administración de trabajo tiene una menor ocupación, pudiendo dedicar su tiempo, su esfuerzo que está teniendo disponible para la realización de tareas más importantes, más útiles para el negocio. Imagínense que, repito, que el coordinador tuviera que encargarse de hacer todas las operaciones manualmente. Eso sería bastante engorroso para él y le quitaría el tiempo de lo que realmente deberían ser sus funciones, que es la creación de nuevas soluciones, la mejora de las existentes, la detección de las diferentes novedades que puedan aparecer y su correspondiente gestión. En segundo lugar, que está vinculado con esta primera, se corre el riesgo de olvidar o descuidar las tareas de mantenimiento críticas, ya que al tener que consumir el tiempo en la realización de las tareas repetitivas, puede que no tengamos en primer lugar disponibilidad de tiempo para lo que es el mantenimiento o las tareas que en realidad son críticas. Y por otra parte, puede también que se nos olvide, se nos pase alguna tarea crítica por estar atendiendo muchas tareas básicas. Entonces es de allí que debemos en todo momento, en lo posible,
actualizar, automatizar los elementos básicos y de tipo repetitivo, para así dejar espacio, tiempo, esfuerzo, el esfuerzo adicional que tendríamos disponible para lo que es dedicárselo a los procesos más importantes y críticos y aquellos que van a dar mayor valor a nuestra base de datos, a nuestro negocio, empresa, organización en sí. Otro factor importante, otro beneficio importante es que se reduce el riesgo de errores humanos. Imaginemos una situación sumamente sencilla. Imaginemos que ciertos datos, ciertos valores en nuestra base de datos requieran ser monitoreados, vigilados por una persona de manera constante, para que en el momento que se produzca un cambio, esta persona se encargue de darle una solución. Es muy probable que por una distracción, por cualquier causa, bien sea, por ejemplo, imaginemos que el empleado sea Alba y resulta ser que lo pusieron a vigilar la base de datos, que si se presentaba alguna situación, algún cambio o un programa X, no necesariamente una base de datos para el ejemplo, pero un programa X, supongamos que un sensor de presión o de temperatura, el cual no cuenta con un sistema automatizado de detección, de control, etcétera, sino que él debe estar pendiente de varios indicadores para que en el caso de que se produzca alguna variación significativa, él aplicar de inmediato las medidas correctivas. Pero resulta ser que en la misma oficina, en el mismo departamento donde está el señor Alba, metieron una nueva empleada. Supongamos que la señorita, ¿quién tengo aquí, chica? Carpio. Y resulta ser que este empleado empieza a distraerse con la nueva empleada y se le pasa el controlar los valores que le corresponden. Allí podría presentarse situaciones críticas con daño a personas, pérdidas materiales, etc. Además de esto, también se puede dar el caso de que imaginemos que la persona se mantenga concentrada, pero los turnos de trabajo generalmente son de 8 horas con cierto tiempo de descanso en el medio. A lo mejor en los primeros minutos, en la primera hora, en las primeras 2 horas de trabajo, la persona tranquilamente puede responder en forma rápida y eficiente a cualquier situación, pero ya en las últimas horas de su jornada laboral se ralentiza su rendimiento debido al agotamiento por el trabajo, pudiendo presentar también problemas en cuanto a lo que es su respuesta y generando errores de tipo humano en el sistema. Por otro lado, la automatización de SQL Server nos permite mejorar lo que es la proactividad de la administración en red. Esto se lleva a cabo mediante lo que es el monitoreo del desempeño y el reconocimiento y respuesta de problemas potenciales antes de que se materialicen. Recuerden que cuando hablamos de proactividad estamos hablando de hacer las cosas bien, previniendo antes de que se produzcan los problemas. Vamos a poner pausa.